nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Bureau City Inspector sigue haciendo controles de desperdicios alrededor de Aruba. Ministro Glenn Cruz da una actualización del proyecto de Eagle LNG. Una mujer bajo custodia de la patrulla fronteriza murió. Su familia pide justicia. Fuerte accidente de un festival tipo rally en Puerto Rico. A perritos de la calle los dejan dormir en una tienda de colchones. A esta hora y como todos los días, me place darles una cordial bienvenida a nuestros televidentes a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como siempre, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con Bureau City Inspector, quienes ellos hacen controles alrededor de nuestra isla para verificar que las personas cumplan y no dejen desperdicios. Sin embargo, encontraron una situación bastante compleja en donde vieron muchos desperdicios por una compañía de bingo. Ellos ya tomaron contacto con esta compañía. Esta semana, el personal atento de Bureau City Inspector estuvo haciendo diferentes controles alrededor de la isla, verificando y mirando quiénes están dejando desperdicios. Pues esta semana estuvieron en el área del Paso Francés, en donde allí se dieron cuenta que había una gran cantidad de basura tirada en diferentes áreas. Por este motivo, el señor Robbie Rossell indicó que ellos ya tomaron contacto con la compañía de bingo porque, según sus declaraciones, se dieron cuenta que habían varios cartones de esta compañía de bingo para saber quién es la empresa que ellos habían contratado frente a la recolección de las basuras, pero también para dónde dejaban los desperdicios. Ya se abrió una investigación, no solamente frente a esta situación, pero también cabe aclarar que el Bureau City Inspector está haciendo diferentes controles alrededor de la isla para así evitar que hayan más lugares en donde las personas que no tienen Aruba en el pecho dejan todos sus desperdicios, no solamente de materiales como hojas, cuadernos, blogs y demás, pero también, según lo que dijo el señor Robbie, pueden haber también muchos desechos como por ejemplo materiales de construcción o también hierba seca. Entre tanto, esta semana el ministro Glenn Cruz estuvo dando una conferencia de prensa en donde allí también estuvo dando una actualización sobre lo que ha sido el proyecto de Eagle LNG. Me quiero hablar un rato ahora que el tema energético. Visión de nos manejo del terreno de energía, enfocar en durabilidad, sostenibilidad, accesibilidad y calidad. Y me quiero para vosotros que nos está comprometido mirando el proyecto que nos está realizando de Eagle LNG, Acción Energía, el parque en molina de viento, parque en solar, nos está yendo a acelerar para cumplir que metan de reducir lo que te emisionan de CO2, metan para 2030, para limitar el calentamiento global. Secreto para un gente no está viviendo todo el día, el calor está un calor más caliente que nunca, haciendo ámbito corda, y obviamente es un reflejo, es un reflejo de la situación round mundo, que es un asunto como este, cambio climático es un asunto como este, nos atención full round mundo, y Aruba con chiquito que nos porta, nos quer dar un ejemplo, que nos accionan, para mostrar al mundo que nos está cumpliendo que acuerdo de París, para dar nos aporten a reducir nos dependencia como país en lo que está petróleo y crudo. De transición aquí, nos inversionan también está grande en parque solar, parque en molina de viento, no solamente riba tierra, pero también offshore, riba la mar, riba realización del proyecto de LNG, en 10 kilómetros un update riba el proyecto de LNG. Y también riba introducción de energía hidrógeno con realización de Aruba Hydrogen Valley. In 10 kilómetros bien riba tema de Green Hydrogen Valley. Aruba Hydrogen Valley, me quiero dar una promesa que sei un update riba el proyecto de Eagle LNG. El update que me recibí como Ministro de Energía mostra que Eagle LNG está en full compliance con suministrar toda información naar het departement dan zij het op aanlegvergunning die DOW of heeft graafwerkvergunning
of het precario na DIP, aanlegvergunning tambe, na DNM e compliance, kutulo kita guidelines ng environmental, na suministrar tour informação, obviamente também suministrar tour informação na DWZ para ora chega assim na leu com o tema de hindervergunning. E também, hoop importante, hecho com a Mestera haya aprovação do Ministério de Defesa de Holanda para o que trata de cooperação para passar tubo cerca of the bouw, com tecnicamente eu vou explicar, se na loja assim, com base de Marinis Caserna na Sabaneta, também haya e aprovação para o tema de pipelines e nós está contento que seja sobre assim nós podemos avançar. E ora com mita tende comentário não correto, usa com mita realizar que tem gênero que tá vira skeptico que coisa porta tardando hopi, a mim lo dou uma explicação aqui, tá promete viajar com projeto de índole aqui tá vou realizar na Aruba, por lo qual mita compreender que tu gente quizás me se toma tique mais tempo para processar, evaluar, segurar que o projeto aqui pode implementar de uma forma exitosa, safe. E esse aí para nós está sumamente importante, não cabe dúvida, para o governo de Aruba, para o país Aruba, introdução do projeto de Eagle LNG para suministrar LNG na gás natural na web, para nós por largar a dependência de heavy fuel oil. Isso ajuda-nos enormemente a estabilizar preço de água corrente, reduzir preço de água corrente, não maneira a salir publicar que o preço de água corrente está com 20, 50, não por baixo, não está correto. Introdução de projeto de Eagle LNG lo ajuda-nos imediatamente nós seguimos de maneira vos pôr a tomar nota de tender tomando lugar para o que trata o supply de heavy fuel oil para FEMSA subministrar na web para su consumo e produção de água corriente. Nós estamos purbando, fazendo todo esforço não com Petroequador ainda está seguindo, apesar que vos também tem notícia que a situação está complicada a banda, mas nós queda comprometido na assegurar que nosso pueblo lo haya tarifa de água corriente que está con los carteras por carga. Sabemos que los últimos tiempos han sido bastante difíciles para los comerciantes en el área del centro de ciudad. Sin embargo, el ministro Geoffrey Weber indicó que la revitalización continuará en el centro de Oranjestad, pues allí seguramente va a ser algo muy positivo para los comerciantes. Sabemos que el área del centro de ciudad, calle principal, es un área en la cual los comerciantes han solicitado no solamente que se revitalice, pero también que los trabajos de construcción que se han venido desarrollando durante meses puedan culminar lo más pronto posible. Sabemos que la renovación de la parte de Columbusstraat y Wilhelminastraat han conocido retrasos, pero según lo que indicó recientemente el ministro Geoffrey Weber, él indicó que las inversiones adicionales necesarias deberán ser para arreglar también la infraestructura del sistema de desagüe que se encuentra bajo tierra. Aunque no son trabajos que las personas pueden ver o apreciar, sí es necesario que se hagan trabajos de reconstrucción bajo tierra antes de que puedan continuar. Pronto la fase 1 de la revitalización del área ya terminará y esto podrá ser beneficio no solamente por espacio, accesibilidad, pero también por la belleza que trae un valor agregado a las compañías y los comerciantes. El ministro Geoffrey Weber indicó que por lo menos se tiene 500.000 florines extra ubicados en el presupuesto para el área de Oranjestad. Originalmente el proyecto incluía 3 fases que también se incluye el parqueo, pero para poder asegurar que no van a sacrificar el área de parqueo, después con algunos costos extra, han surgido también reubicar más fondos para poder complementar este proyecto en su totalidad. Empezamos nuestra ronda internacional con una situación lamentable, pues una familia en este momento se encuentra no solo con el dolor de la pérdida de su familiar, sino porque la patrulla fronteriza no da respuestas sobre lo que pasó con esta mujer. El informe es de La Voz de América. La tristeza invade el hogar de Orly Navarro. Su pareja y madre de sus 2 hijos, Angie Karina Peraza, de 29 años, murió el 28 de agosto bajo la custodia de la patrulla fronteriza en circunstancias que todavía están por esclarecerse.
Los niños de 6 y 4 años se encuentran en un albergue a la espera de ser reunificados con su padre. Yo en todo el camino venía hablando con ella me decía que venía súper bien. Incluso cuando estaba cruzando el río, ella me llamó por videollamada y me dijo, amor, yo aquí estoy ya cruzando el río, en prontos minutos me llama a mí, le voy a llamar cuando me tenga migración. Angie Peraza le habló el 27 de agosto a las 8 de la noche para decirle que ya estaba con la patrulla fronteriza y que faltaba poco para estar juntos. A través de un comunicado, la agencia migratoria dijo que la inmigrante hondureña tuvo una complicación médica y fue trasladada a un hospital donde fue declarada muerta. Orly Navarro llegó a Estados Unidos hace un mes. Su padre dijo que hizo los arreglos para traerlo a Estados Unidos porque enfrentaba amenazas de muerte. Tomamos la decisión pues de un día para otro porque a él, pues gracias a Dios está vivo porque el día que lo estaban esperando, que lo iban a matar ese día, pues hubo uno que le sopló el oído. Pues. Angie Peraza salió de Honduras el 13 de agosto. Los abuelos están comprometidos para cumplir los sueños que esta madre tenía para sus 2 niños. Ellos van a tener todo el amor del mundo. Se les va a hablar de su mamá porque su mamá dio la vida por ellos. Pues. El padre está en contacto permanente con la trabajadora social a la espera de que le dé una fecha de reunificación con los niños. Los niños están sufriendo que no está la mami, sufriendo que no me miran a yo. Me hablan que papi, ¿cuándo me vas a venir a traer? Y nos vamos ahora a Colombia porque allí las autoridades llegaron tras la pista de una banda delincuencial en los cuales ellos hacían extorsiones de personas y después los amenazaban. Operativos en contra de la extorsión. De extorsión agravada y concierto para delinquir agravado. Contra delincuentes que instrumentalizaban a los niños para cometer robos. Que tiene a designar y entrevistarse con un abogado de confianza. Y otros que los obligaban hasta vender droga. En la localidad de Usme y en la localidad de Tunjuelito, capturaron a 2 mujeres conocidas con el alias de las cariñosas, quienes a través de páginas de internet buscaban hombres, les pedían fotografías íntimas y en complicidad de delincuentes privados de la libertad, los extorsionaban para no hacerlas públicas. Su modus operandi consistía en contactar víctimas a través de redes sociales, los cuales ganaban la confianza e iniciaban un intercambio de videos y fotografías. Ya cuando estas personas habían entregado estas fotos, sencillamente ellas les exigían entre 5 y 10 millones de pesos para no publicar en redes sociales las fotos que en un momento ya eran íntimas. 2 mujeres más cayeron, esta vez en Medellín y en Huila. En otros departamentos, el Gaula de la policía logró desmantelar 3 bandas más que intimidaban al comercio para pedirles cuotas y así poder seguir funcionando. En Cundinamarca, la SIJIN, y luego de una investigación que duró varias semanas, logró capturar en una de las comunas de Soacha a varias personas señaladas de utilizar niños para vender drogas y robar en el municipio. Y nos vamos ahora a Puerto Rico, en donde un evento, un festival que parecía que iba a salir del todo bien, sin embargo terminó en tragedia. Este festival tipo rally, en donde allí corren en este tipo de lodo, lamentablemente uno de los conductores se fue en contra de las gradas. Varias personas, entre ellos muchos voluntarios, resultaron heridos. Todo marchaba bien durante la celebración del evento Mud Bog, que formaba parte del Festival de Agua Dulce de Ciales, hasta que el conductor de un vehículo todoterreno que participaba en la competición que se realizaba sobre terreno enlodado, perdió el control y a causa de la velocidad y el declive del terreno, brincó sobre una de las vallas de seguridad, cayendo sobre unas personas que estaban en una carpa. A partir de ahí, se desató el caos y la confusión debido a que la carpa sobre la cual cayó el vehículo 4x4 estaba asignada a personal voluntario de rescate y de emergencias médicas. La cifra de heridos fluctuaba entre 6 y 8. Reportes extraoficiales indicaban que una persona sufrió una herida abierta en la cabeza, otra tenía fractura en la cadera y costillas, otro herido tenía fractura en un brazo y un cuarto herido sufrió lesiones serias en la cabeza y se evaluaba la posibilidad de intubarlo.
Los heridos fueron transportados al Manatí Medical Center y al Doctor Hospital de Manatí, donde decenas de paramédicos y voluntarios esperaban en las afueras por alguna buena noticia sobre la condición de los heridos. Entre tanto, en el Perú, allí las autoridades se dieron cuenta de tráfico de gasolina que se estaba cometiendo en algunas ciudades. Allí las autoridades se dieron cuenta que no solo lo estaban vendiendo a menor valor, pero también estaba siendo un problema para quienes lo estaban manipulando. Estas son botellas que contienen gasolina y que personas aprovechaban para vender en las calles ante la desesperación de transportistas por la escasez de combustible. Se trataría de combustible de contrabando que estaría ingresando del Ecuador sin ningún registro y que se vende en las calles de Tumbes a 13 soles el galón y a 4 soles la botella de litro, a diferencia de la gasolina peruana que se ofrece por 19 soles. En barriles almacenaban todo este combustible cerca a casas y comercios sin ninguna medida de seguridad. Existen personas vendiendo combustible, mayormente gasolina, petróleo de procedencia extranjera, de procedencia ecuatoriana. La situación acá es el peligro, ¿no? El tener almacenado este producto en la vía pública es un peligro latente porque puede producirse un material inflamable. Eran más de 400 galones de petróleo y gasolina. En una esquina detuvieron a una mujer cuando vendía este producto al paso. En esta ocasión, en la avenida Mayor Novoa, se logró intervenir a una persona de sexo femenino, la misma que se encontraba vendiendo tanto petróleo como gasolina. En la avenida Mayor Novoa se pone a disposición de la comisaría de San José. Hasta el momento, hay 15 intervenidos y los operativos continuarán para erradicar la venta ilegal de este combustible que representa un peligro para todos los ciudadanos. La situación de los migrantes, lamentablemente, pues no solo es de Latinoamérica, pero también en Centroamérica. Por ejemplo, en Honduras, muchos de ellos pues viven literalmente en las calles y a pesar de que hace varios años ya salieron de sus países, sin embargo, por la falta de dinero no han podido llegar hacia su lugar, que quieren ser la frontera de los Estados Unidos. Es un grupo de 14 adultos y 3 menores procedentes de Venezuela. Se levantan a las 5 de la mañana luego de pasar la noche durmiendo en la calle en el suelo. Los que tienen carpa duermen en carpa, los que no buscan cartones se extienden ahí como una vacamita y se acuestan ahí. Y ahí pasamos, prácticamente no dormimos porque prácticamente nos la pasamos despiertos, hablando, cháchara ahí, por si acaso cualquier cosa. Una vez en pie, comienzan a arreglar sus pertenencias. Algunos comen de lo que les sobró del día anterior. Varios ciudadanos que pasan temprano por el lugar les dejan un poco de alimentos. Antes de partir, limpian el lugar donde descansaron. Con sus pertenencias y junto a sus 3 menores, emprenden el camino hacia una calle cercana para intercambiar dulces por ayuda económica que les permita seguir su ruta hacia Estados Unidos. Nos dan dinero a veces. En lo que uno va, que por lo menos nos dieron algo, uno lo reúne entre todos, porque todos somos 14 personas y 3 niños, uno lo va reuniendo entre todos y es que va a seguir avanzando. ¿Ves? Uno nos ayudamos mutuamente entre todos. A medida que pasan las horas, los integrantes de esta familia, sobre todo las mujeres y los niños, muestran agotamiento. Sus demás familiares siguen a la orilla de la calle sin probar alimento, dicen, pese a que ya pasó la hora del almuerzo. No hemos comido nada, tenemos hambre. Pero ahorita vamos a ver si conseguimos algo por ahí para comer. La gente, pero sí ayuda, la gente aquí nos ayuda, los hondureños, les gustan ayudar a los venezolanos. Dicen que salieron de Venezuela en abril de 2019 y que vivieron en Colombia 4 años antes de decidir emigrar a Estados Unidos. Por falta de dinero, aseguran su recorrido es lento. Llevan 2 meses y medio en este viaje y les toca pedir y vivir a la intemperie donde les agarra la noche. Más tristeza nos da por nuestros hijos, porque están sufriendo son nuestros hijos. Nosotros como somos mayores, pues no hacemos que no nos duele nada, pero es muy doloroso todo esto. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La violencia de género afecta a las víctimas y su economía. Así reaccionó un papá cuando le dieron boletas para ir a ver el partido de Messi.
Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me não post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. É wiki data da domina. Busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats The Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Sinti en libertad de pick and choose. Servicio na Nicasco Seitar. Internet, teléfono y televisión combina lo que puedes ser. Seitar es compañía que te da una experiencia completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según muchos estudios han indicado que las mujeres que pueden ser víctimas de lo que se conoce como la violencia relacional también se les podría estar afectando su parte económica. Las secuelas de la violencia de género no solo se evidencian en las víctimas, sino también en su economía, la de sus familias y comunidades. Según el estudio del programa Previ Mujer de la Cooperación Técnica Alemana, el impacto económico para Ecuador es de 4.608 millones de dólares anuales, que equivale al 4.28% del Producto Interno Bruto. ¿Quiénes asumen estos costos? Las mujeres en un 50%, las empresas el 39% y el Estado 11%. Por ejemplo, en el hogar se asumen gastos para atender la situación médica, impulsar procesos judiciales y buscar protección ante el agresor. Las mujeres que trabajan para empresas disminuyen en 20% su productividad laboral al tener mayor número de ausencias, tardanzas y falta de concentración. En el caso de las mujeres dueñas de microemprendimientos pierden 20% de sus ingresos. Según la Red de Mujeres, el impacto económico por violencia de género es mayor en la Amazonía. En esta región, el 71% de mujeres ha sido violentada. Y vean estas historias que se viralizan. Un par de jóvenes que estudiaron en Colombia y eran unos tremendos profesionales y ganaban cerca de $700 mensuales, decidieron irse a vivir a Dubái y demuestran a través de sus redes el cambio que tuvieron y trabajando en algo totalmente diferente a lo que estudiaron.
Llevamos un año viviendo en Dubái. Para nadie es un secreto que uno de los sueños de muchos jóvenes en el país, por ejemplo en Colombia, es viajar al exterior en busca de oportunidades. Esta al parecer fue una de las metas de una pareja de novios colombianos, quienes se convirtieron en profesionales en el año 2021 al graduarse de negocios internacionales de la Universidad Santo Tomás. Según contaron en sus redes, ambos viajaron a Dubái hace un año y ya cuentan con un empleo en el que ganan 5 veces más de lo que le pagaban en Colombia. Julián, este joven, narró que trabajaba en un call center bilingüe y allí recibía aproximadamente $650. Por su parte, Erika, la joven, contó que trabajaba en una agencia y se encargaba de los procesos migratorios. Sin embargo, ellos indicaron que su sueño era trabajar en el exterior, pues ahora ellos decidieron viajar y ahorita están teniendo una nueva vida, ganando 5 veces más de lo que ganaban en Colombia. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les presento esta fábrica de colchones, esta tienda que le permite a los perritos callejeros que descansen y entren en su lugar. Esta vez 2 mascotas callejeras acapararon la mirada de los clientes de una tienda de artículos de dormitorio al acostarse sobre una cama cómodamente sin que sean echados del local. Como se vio en esta grabación, los 2 perritos ingresan al negocio y se dieron enseguida a la zona de las camas. En el local había una sección de colchones, de sábanas frazadas y allí, donde se dan cuenta, estos 2 perros no dudaron en echarse una siestita. Los perritos de gran tamaño se dispusieron a dormir, mientras que los clientes los veían asombrados, ya que ningún trabajador de la tienda llegaba al lugar para sacarlos. El hecho generó miles de sonrisas y muchos usuarios agradecieron. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Vean esta bonita historia de un abuelito que, a pesar de que ya lo jubilaron del colegio, de la escuela donde él daba clases, sin embargo, él todavía quiere continuar estudiando y preparando las clases como si todavía estuviese yendo al colegio. Este es el caso de un adulto mayor que se desempeñó como maestro de una escuela durante gran parte de su vida, pero como es natural, le llegó el momento del retiro. No obstante, y para no perder la costumbre, el docente continuaba preparando sus clases, tal y como lo mostró su nieta en un video. Allí, esto acaparó las miradas y enterneció los corazones de los usuarios. Se vio a este hombre de avanzada edad sentado en un mueble y lo que no podía faltar era su inseparable libro y un lapicero con el que realizaba los apuntes. Según su nieta, el longevo maestro, él no deja de prepararse y leer libros, tal y como se preparaba para dictar sus clases a pesar de estar jubilado. Y todo porque hoy es viernes. Los dejo con esta increíble reacción de un padre de familia al momento en que sus hijos en Argentina le dieron un regalo que nunca esperó, unas boletas para ir a ver el partido de Lionel Messi. Un usuario en TikTok le cumplió el sueño a su papá de ver a Lionel Messi con la selección argentina y la reacción que tuvo al enterarse emocionó a todos. La joven compartió el video en la plataforma y rápidamente se viralizó. Junto a sus hermanos prepararon la inesperada sorpresa que terminó con su padre llorando. Esta usuaria subió la secuencia y recibió un sinfín de me gusta y comentarios. Su padre es un fanático de Messi, pero nunca había podido verlo en la cancha, pero nunca también perdió su esperanza. Por esta razón, los hermanos se pusieron de acuerdo y consiguieron entradas a través de una fila virtual para ver el partido de la selección argentina contra Ecuador. Inmediatamente se puso a llorar cuando vio lo que se trataba esta gran sorpresa. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Deseamos que todos ustedes tengan un feliz fin de semana.